Se ve bien en la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Bueno, lo más básico que es tectónica de placas son, es como tomar la Tierra, la parte externa de la Tierra es una capa mecánica que llamamos litósfera, y esa capa la fragmentamos, y cada fragmento de esas litósferas son las que llamamos placas. ¿Ya? Entonces, la, la parte externa de la Tierra está dividida en placas rígidas, ¿cierto? Eso es litósfera, una esfera de roca rígida, y las placas son fragmentos de la litósfera, y estas se mueven lateralmente y verticalmente, pero el movimiento es relativo entre ellas, ¿cierto? Y los bordes entre esas placas son tres tipos: bordes divergentes, bordes convergentes y bordes de falla transformante. Los bordes divergentes donde se nace la litósfera o nacen las placas y se separan. Por ejemplo, acá el borde el centro de expansión del Atlántico, perdón, del Pacífico o del Atlántico. Aquí nace placa africana y sudamericana y se separan. Los bordes convergentes donde una placa choca con otra, o ya sea por subducción o por colisión, como ocurre con la placa indo-australiana, que colisiona con la placa arábica Eurasia, acá en el Himalaya. Es una colisión, esta que no hay una subducción, hay un choque de placas. ¿Ya? Y los bordes divergentes es donde una se mueve en sentido contrario con la otra. Por ejemplo, aquí se mueve para el este y esta se mueve para el oeste. Y hay una especie de formación de cizaña. ¿Ya? Ahora, si tomamos un espesor de la Tierra, una, una muestra desde la superficie hasta el centro de la Tierra, se tendrían las siguientes capas desde el punto de vista mecánico, químico, ¿ya? Químico. Y serían las siguientes capas. Cuando digo químico, me refiero a litológico o petrológico, ¿ya? Se escucha interferencia, ¿no? ¿Me escuchan bien ustedes o no? Sí, se escucha bien. Ya, entonces, perfecto. Ya, entonces, esas capas químicas son las siguientes. ¿Ya? Bueno, aquí en este esquema aparece la litósfera, que es un concepto mecánico, no es químico. La litósfera incluye dos capas químicas, que es la corteza y el manto superior. ¿Ya? Por eso lo pone ahí entre paréntesis. Pero si se fijan acá al lado izquierdo, las capas desde el punto de vista químico son las siguientes: la corteza, que puede ser continental u oceánica. Después viene la litósfera, perdón, después viene el manto, todo el manto, aquí está el manto, que se divide en manto superior y manto inferior, y después el núcleo exterior y núcleo interno. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista químico, corteza, manto, núcleo externo y núcleo interno. Es bastante más fácil de entender. La parte mecánica está por el lado derecho y es un poco más complicada. Ahora, la parte química, podemos decir lo siguiente: que la corteza continental es más gruesa, puede alcanzar los 90 kilómetros de espesor, mientras que la corteza oceánica es bastante homogénea, tiene un espesor entre 4 y 8 kilómetros.
promedio en las partes normales, sin hotspot, sin centros, sin dorsales submarinas, y la composición es máfica, o sea, rica en magnesio, roca de gabbro, roca basáltica, y las densidades están entre esos rangos, entre 2,7 y 3,1 gramos por centímetro cúbico, 2,8, 2,9 diría yo, y la corteza continental es más liviana, porque está rica en silicatos, en mineral cuarzo, y tiene una densidad menor de 2,4 a 2,9 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Más tirado al promedio de 2,7, 2,6. Después viene el manto, que es roca ultramáfica, o sea, más rica en piroxeno, en magnesio y en hierro. Y el manto tiene todo un gran espesor, ¿ah? Tiene un gran espesor que abarca desde aquí, desde la base de la corteza, que es el mojo, hasta el núcleo externo. Todo esto es manto. Entonces hablamos de manto exterior, o sea, manto superior y manto inferior, que estaba por una discontinuidad de D', la vamos a hablar después, pero a rasgos generales, el manto tiene un gran espesor, es la mitad del radio terrestre, prácticamente, ¿ya? El manto. También le llaman mesósfera al manto. Y como es tan grande, tiene un rango de densidades bastante amplio, entre 3,2 y 5,5 gramos por centímetro cúbico, y es bastante densa, ¿ya? Después viene el núcleo externo, que es más o menos la mitad, o sea, todo el núcleo es como la mitad del rayo también, y el núcleo externo y el núcleo interno son más o menos del mismo radio, ¿ya? Pero claro, este es el externo, y en el externo, según el estudio sismológico, se entiende que es hierro fundido, ¿ya? Es hierro líquido esto, o fundido, y eso es porque no se propagan ondas S, ondas de corte, y el núcleo interno sí es sólido, y es hierro sólido, y ustedes pueden ver las diferencias de densidades. El núcleo interno tiene una densidad de 17 gramos por centímetro cúbico, que es súper pesada, versus 12 que es del núcleo externo. ¿Ya? Entonces aquí se producen actividades nucleares, radiación nuclear, explosiones, tormentas magnéticas, y varias cosas que, que afectan la termodinámica de la Tierra, porque al final esta radiación se transfiere al manto, y ahí ocurre la fusión parcial y la formación de plumas, ¿ya? Y esas plumas después llegan hasta la superficie, algunas llegan hasta la superficie, afectando la dinámica general de la Tierra, ¿ya? Pero esa es la definición básica desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista mecánico, tenemos la siguiente clasificación. Tenemos la litósfera, que es la parte más externa, que incluye la corteza y el manto superior. Y todo eso se comporta como rígido, ¿ya? ¿Qué significa rígido? Que es capaz como un sólido, que es capaz de transmitir esfuerzos por grandes distancias. Es decir, por ahí pueden viajar ondas sísmicas, porque son ondas elásticas, ¿ya? Y en la parte del manto inferior, bueno, aquí está la parte de astenosfera. Por supuesto. ¿En qué te ayudó? Aquí está la astenosfera. O sea, abajo de la litósfera está la astenosfera. Astenosfera significa, en griego, astenos significa débil, esfera, o sea, esfera débil. ¿Por qué débil? Porque es reológicamente no es tan rígida, es más dúctil que la litósfera, y por la astenosfera
además, en tiempo geológico, ojo con eso, en tiempo geológico, en grandes tiempos, se comporta como un fluido. Y después tendríamos el manto inferior, ¿ya? Que es la misma clasificación que... no hay diferencia entre la definición química y la definición mecánica. La diferencia mecánica está más que nada acá, entre la litósfera y la astenósfera. La parte de la litósfera es rígida y la parte de la astenósfera es más dúctil, más fluida, ¿ya? Desde un punto de vista geológico. Y después son las mismas definiciones químicas: manto inferior, que es el manto, y el núcleo externo y el núcleo interno, ¿ya? Entonces, tener claro esas diferencias entre la definición química versus la definición mecánica. Bueno, la transición entre corteza y manto es un contraste de roca, un contraste de densidad o de velocidades, propiedades físicas. El mojo. Ahora, la transición de litósfera a astenósfera es meramente una definición, es una transición térmica, es un cambio de temperatura, ¿ya? La base de la litósfera es la isoterma de los 1300 grados Celsius. Entonces, pasado los 1300 grados Celsius, ahí las rocas ya dejan de comportarse de forma, todas las rocas ya no se comportan de forma rígida y se comportan de forma dúctil, y eso es esa es la transición de litósfera a astenósfera, ¿ya? Es una definición térmica o mecánica, y notar que como es una isoterma, las placas que tienen mayor edad geológica tienen mayor espesor, y las placas que son más jóvenes van a tener menor espesor. Eso también lo vamos a ver con detalles cuando veamos las isotermas, pero esto sería como la clasificación general. ¿Alguna consulta? No por ahora, ni una yo. Ya. Litósfera, como les dije, es esfera de piedra, astenósfera, esfera débil, mesósfera, esfera media, ¿ya? Eso es mesósfera. Claro, la mesósfera es el concepto, es como el manto inferior aquí. Claro, es para cerrar la parte mecánica: litósfera, astenósfera, mesósfera, que es como el manto inferior, ¿ya? Y el núcleo externo e interno. Bueno, que seamos más concretos, ¿qué es lo que es la litósfera? Aunque ya lo dijimos, ¿qué es lo que es la litósfera? Bueno, la litósfera está constituida, como dijimos, por la corteza y el manto superior, y se comporta como un sólido con bastante rigidez, es capaz de transmitir esfuerzos por grandes distancias, mayores a cientos de kilómetros. Hay miles demasiado, o sea, miles está bien, también puede ocurrir, pero basta con 100 kilómetros de distancia, o sea, de ese orden de magnitud. Y su base, como dije, está definida por la isoterma de los 1300 grados Celsius, la cual es la temperatura a la cual las rocas del manto se comportan en forma rígida, o sea, arriba de esa isoterma se comportan de forma rígida, y a mayor temperatura ya el comportamiento es dúctil, y en tiempo geológico es un fluido, ¿ya? La diferencia entre dúctil y fluido es que el fluido se deforma ante cualquier tipo de esfuerzo, de magnitud de esfuerzos o de estrés. Y el dúctil se deforma solamente, o sea, hasta, dado un cierto rango de esfuerzo, si superó ese esfuerzo, se va a deformar. Con mucha deformación, y si no superó ese esfuerzo, no se va a deformar. Por ejemplo, una plasticina, ¿ya? Por ejemplo, el caso extremo, ya, un fluido, el agua, ustedes tocan el agua y se deforma siempre,
Da lo mismo si le pegan fuerte o despacio al agua, se deforma. Ahora, una plasticina, si ustedes le pegan débilmente, no le va a pasar nada a la plasticina. Pero si le pegan bien fuerte, o un poco más fuerte, ni tan fuerte, pero un poco más fuerte, se va a deformar. Eso es como dúctil, ¿ya? Esa es la diferencia. Es más que nada el umbral de esfuerzo. Un fluido se deforma ante cualquier esfuerzo, a lo mismo si es débil, y el dúctil requiere un poco más de esfuerzo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, la litósfera está fragmentada en piezas o placas. Esas son las placas tectónicas que llamamos. Y esas placas son las que se mueven entre sí, y además de moverse entre sí, flotan sobre la astenósfera, se mueven lateralmente o tangencialmente, paralelamente a la astenósfera, y está fragmentada, centros de expansiones, se separan, convergen, etc. Diferencia entre la litosfera continental y la litosfera oceánica. Bueno, ahí hay tres tipos de márgenes convergentes. Está el margen oceánico, placa oceánica, subducta bajo placa oceánica, placa oceánica, subducta bajo placa continental, caso chileno, o una colisión continental en la cual hay una subducción bien extremadamente lenta, hablamos más de colisión continental, que es continente con continente, como en el caso del Himalaya. ¿Ya? Bueno, ¿cómo es la litosfera continental? La litosfera continental tiene una corteza muy gruesa, la parte de arriba de la corteza. O sea, la litosfera continental es esto más esto. Bueno, aquí no está bien, sí, el dibujo. La litosfera continental es todo esto. Esto aquí de York está mal el dibujo gringo. Aquí debió haber dicho manto litosférico. Manto litosférico. Porque la litosfera es el manto superior más la corteza. Entonces aquí faltó manto litosférico, manto litosférico, manto litosférico. Ya. La parte de arriba de la litósfera, o sea, la corteza, está extremadamente granítica, rica en sílice. Esas son las rocas predominantes. Obviamente hay otras rocas también, pero hay rica en sílice granítica y con una densidad promedio de 2,7 gramos por centímetro cúbico, y es bastante liviana y es gruesa, lo cual hace que flote respecto a la placa o la litósfera oceánica, que está rica en magnesio y es más liviana, perdón, es más pesada, está más pesada, por eso es subducta, ¿ya? Por eso es subducta. La litósfera continental varía mucho su espesor, siendo 0 en la fosa, o sea, aquí justo en la fosa, el espesor es 0, no hay litósfera, pero después este espesor se va agrandando hacia el arco, generalmente en el arco es la parte más gruesa de la litósfera, porque ahí hay engrosamiento, hay producción de magma y de manto continental, y bueno, el traza arco empieza a adelgazarse después y puede haber una transición. Claro, el caso chileno este es el caso del curso que vamos a estudiar, el caso chileno, que es subducción de una placa oceánica. Entonces tenemos espesor 0 en la fosa, y después en el arco se engruesa, y después en el traza arco se adelgaza nuevamente. ¿Ya? Y llegamos acá después al Atlántico. Generalmente el espesor cortical es tan grueso y variable por el magmatismo, por el arco magmatismo. Acá la placa oceánica se forma en el centro de expansión y queda homogénea. Queda bastante homogénea, a menos que se encuentre con una fuente magmática después entre medio. Pero el espesor es muy constante. En cambio, la corteza continental, acá es casi cero, se eroda, de hecho, con la subducción hay procesos de erosión y se achica, se gasta,
pero cuando nos acercamos a la magmagénesis, aquí a donde surgen los fluidos magmáticos, acá a los 150, 100 kilómetros de profundidad, este magma se adosa, se pone en la base de la corteza y empieza a engrosarla. Y por eso es tan gruesa acá. Y evoluciona se hace, en teoría, mientras más vieja la placa, más gruesa, ¿ya? Porque tiene más historia de magmatismo, a menos que esté inactivo. Y además hay acortamiento. El proceso de la compresión, de la subducción, produce acortamiento y eso produce un alzamiento y también un engrosamiento. Como un gran ejemplo del Himalaya. Una observación, las placas que son continentales, la litósfera continental, tiene mucha contaminación química por el magmatismo, que depende de la composición química de la litósfera subductante. Y acá tenemos un caso arco de isla, en el cual tenemos placa oceánica arriba y abajo placa oceánica. Obviamente, si yo empiezo a subductar esto por una larga historia de millones de años, esto se va a empezar a engrosar y esta litósfera oceánica va a dejar de ser oceánica, va a empezar a evolucionar. Y eventualmente esta litósfera oceánica va a evolucionar a una litósfera continental en millones de años. ¿Por qué? Porque esto se va a seguir engrosando, va a haber acortamiento, y esto no le va a quedar otra opción más que levantarse o alzarse y formarse un continente. ¿Ya? Entonces, podemos decir que un margen oceánico continental fue oceánico en el pasado, o al revés, un margen oceánico será un margen oceánico continental en el futuro. A menos que pase un evento catastrófico. ¿Cómo es la litósfera oceánica? Ya hablamos de la litósfera continental. Profe, ¿Sí? en el caso de la continental y continental, ¿también fue una evolución de las anteriores? ¿O es un caso particular? Eh, es que la subductante o la que choca no tiene cómo evolucionar. O sea, ¿qué hace que la placa de arriba evolucione a una continental? El magmatismo, ¿cierto? O sea, la que subducta hace que evolucione esta de arriba porque le inyecta los fluidos y se produce el magmatismo, se engruesa, ¿cierto? Entonces, esta de acá, la que y esta la de abajo sigue siendo oceánica, ¿cierto? Aquí sigue subductando, sigue siendo oceánico, y acá sigue siendo oceánico, da lo mismo lo que pasa arriba. Entonces, en el caso continental, esta generalmente corresponde a un fragmento del continente. Y eso es el caso del Himalaya, que fue un pedazo del continente. O sea, era una placa que tenía... acá está. Era una placa que era parte... Acá está. Esta placa era parte de la placa industriana, que tiene una parte continental y una parte oceánica. Y una placa puede tener dos tipos de litósfera. Puede ser una parte oceánica y una parte continental. Por ejemplo, Sudamérica tiene una parte continental y una parte oceánica. ¿Ya? Y lo que pasó acá fue que se fragmentó y se separó, pero ya era un continente. Ya era un continente de antes. Y por eso ocurre una colisión continental-continental. ¿Ya? Entonces, probablemente, obviamente, habría que ver la historia más hacia el pasado, hacer una reconstrucción paleocinemática más complicada y ver cuál fue la historia de esas placas y si evolucionó de una oceánica continental. Pero lo que quiero decir es que para que una oceánica evolucione a continental,
necesita que una la inyecte por debajo, que otra oceánica la inyecte por debajo. ¿Se entiende? O sea, si esta es oceánica, necesita la ayuda de la de abajo para que le proporcione magmatismo y se evolucione. ¿Ya? Entonces, esta que ya es continental, claro, probablemente hubo pero habría que ir más hacia el pasado, ya es más complicado su historia. O sea, no va a corresponder a este proceso actual. Va a ser un proceso aparte, si es que evolucionó una continental. ¿Ya? Porque también recordar que si vamos más al pasado, partemos todo de Pangea, ¿cierto? De Pangea, donde era un continente que evolucionó también por procesos magmáticos también, pero era un único continente. Y este continente se separó en pedazos continentales, formando la deriva de los continentes por el proceso de Continental Rift. Y tenemos pedazos de continente. Entonces, claro, no es tan... esto que hablé yo recién de las evoluciones son más procesos modernos. Modernos me refiero a los últimos cientos de millones de años, ¿ya? Pero si vamos a la historia de Pangea, estamos hablando de más de miles de millones de años. Entonces ahí hay que separar y alguien levantó la mano. Sí, profe, yo tengo una duda con lo que dijo. En esta como, ay, olvidé la palabra, que pasa de oceánica, eh, en este engrosamiento evolución, esa es la palabra. En ese engrosamiento que mencionó es donde cambiaría la composición del material y sería como, se volvería como más rico en sílice, ¿o no? Sí, Como para poder ser considerada una continental. cuando se ocurre la subducción y ocurre arcomagmatismo, que hay varios tipos de magmatismo, ¿cierto? Está el magmatismo de hotspot, ¿cierto? Está el magmatismo el arcomagmatismo, que son estos de acá. En este proceso van a ocurrir una contaminación del magma original de acá, que se va a contaminar con la roca circundante. Y claro, y esta es distinta a la de acá. Claro, va a evolucionar y va a evolucionar. O sea, acá tengo distintas condiciones de presión y temperatura que acá. Y claro, y aquí hay una distinta traza química, pero va evolucionando y ese proceso debería producir, como dices tú, una mineralogía más cuarcítica, rica en silicato, y, y ahí están los magmas andesíticos, que va a depender de las condiciones de presión y temperatura y de la fuente original, pero va a haber diferencias de los magmas, de las lavas van a ser distintas, y eso va a producir a la larga una reducción de la densidad y del tipo de roca. Y eso va a favorecer el alzamiento también. Al hacerse más liviana la roca, o sea, con densidad más baja, va a facilitar el alzamiento del continente, o de lo que era una isla antes, se va a evolucionar a un continente. Gracias, profe. Litósfera oceánica. Bueno, ahí hablamos un poco del continente, de la placa continental. También se le llama placa, porque puede ser placa oceánica o continental, se le llama placa cabalgante, o placa superior, pero es mejor decir placa cabalgante, la de arriba. ¿Ya? Ahora, la placa oceánica, ¿cómo es? Bueno, es bastante, la corteza es homogénea, pero la litósfera es delgada o sea, en teoría tiene espesor cero cuando nace,
y se va engrosando con el tiempo. Se va engrosando con el tiempo porque se va enfriando. Y la isoterma empieza a profundizarse. La isoterma a los 1300 grados Celsius. A ver, unas preguntas. ¿Por qué la litosfera oceánica es más joven que la litosfera continental? ¿Alguien me podría responder esa pregunta? ¿Viendo el dibujo? ¿Viendo el esquema ahí? Porque se va construyendo como hoy en día a través de las dorsales oceánicas. Claro. La litosfera está naciendo justo cuando se forma acá, cuando cristaliza el magma en la dorsal oceánica, en el centro de expansión, ahí está naciendo. Aquí la edad es 0. Y después esta se va engrosando con el tiempo, ¿cierto? Entonces, claramente va a ser más joven que una placa que está parada acá estáticamente, o semi-estáticamente, por millones de años y evoluciona, evoluciona, y en cambio esta nace y muere, nace y muere. Segunda pregunta, ¿de qué depende su espesor? Bueno, eso ya lo dijimos, depende de la isoterma de los 1300 grados Celsius. Por eso cuando está tan joven, el espesor es tan delgado. Y a medida que se enfría, esa isoterma va bajando y se va engrosando. Y a medida que se envejece, se va haciendo más, más fría, y si se hace más fría, se hace más compacta, y si se hace más compacta, se hace más pesada, y empieza a haber subsidencia del suelo marino, es decir, se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque se hace más vieja, más pesada, y finalmente subducta, al alejarse del centro de expansión. ¿Ya? Vamos a ver en detalles qué ocurre aquí, la estructura desde el punto de vista morfológico, qué ocurre aquí en el centro de expansión mismo. ¿Ya? Pero antes, sigamos un poco con tectónica de placas. Bueno, las placas principales son varias, o sea, la más grande o la más importante son la placa de África, Antártica, Australia, Eurasia, Norteamérica, Sudamérica y Pacífico. La más grande de todas es la Pacífico, que es una placa oceánica. Las placas se mueven entre sí, ya lo dijimos, y los bordes de las placas pueden ser convergentes, divergentes o transformantes. Obviamente todo lo que nace tiene que morir, o todo lo que se crea tiene que destruirse. Entonces nace en el centro de expansión y muere en la subducción, en la fosa. ¿Ya? De hecho, siempre lo digo, nunca lo hago, pero podría preguntar en una tarea, por ejemplo, medir medir con un programa, con cualquiera, MATLAB, Python, lo que sea, tomar todos los centros de expansión de todo el mundo, estas cosas blancas, y medirlas, y con la geodésica, medir las líneas estas, los kilómetros, y les da un valor. ¿Ya? Creo que el valor es como 60.000 algo kilómetros. Y ahora ustedes miden las fosas, todas las fosas del mundo, las miden, y les va a dar casi lo mismo, 60.000 y tanto. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nace se destruye. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso se puede comprobar científicamente midiendo los centros de expansión y midiendo los largos de todas las fosas del mundo. ¿Qué más? Bueno, la tectónica de placa en rigor estudia el movimiento relativo entre las placas y sus consecuencias, y las consecuencias geológicas que produce ese movimiento. Sabemos que producen terremotos, producen deformación, producen erosión tectónica, agresión, eh, orogénesis, magmatismo, muchas cosas. Esas son consecuencias de tectónica de placa. ¿Ya? Bueno, aquí
¿Alguien sabe cuánto es la edad de la Tierra? La edad. Como 4.500 millones de años, ¿no? Sí, como 4.500 millones de años. Y al principio eran puras reagrupaciones de masa, explosiones, era bastante caótico, pero digamos, la configuración de Pangea es como, de la formación de los continentes, es bastante más reciente. Y bueno, aquí vamos a estudiar, bueno, el curso es de Chile, es de los Andes, así que es mucho más reciente, hemos estudiado desde los últimos 60 millones de años. Pero claro, aquí hablamos del Arqueano, entre los 2.500 y 3.500 millones de años, cuando se empezaron a producir los primeros procesos de formación de las placas, amalgamación y rompimiento. Rompimiento es continental drift, es cuando un continente se rompe, se separa, y amalgamación es cuando se acrecionan dos placas, o colisionan y se unen y se amalgaman. ¿Ya? Pues eso son cosas generales. Como referencia, ustedes saben que las velocidades de los movimientos entre las placas son del orden de entre 0 y 200 milímetros por año, que es la misma velocidad a la cual crecen las uñas humanas. ¿Ya? Crecen a esa velocidad. A esa misma velocidad se mueven las placas. Y verticalmente más lento es entre 0 y 10 milímetros por año. ¿Ya? Hay partes bastante más rápidas y bastante más lentas. Bueno, además, el movimiento relativo incluye los bolones divergentes, que es un caso, claro, es un end member o un punto extremo, divergencia total, convergencia total, o strike slip, pero también una falla puede ser una combinación de dos, puede ser un strike slip, falla transformante con convergencia. Tendríamos una transpresión, como la Liquiñovsky, por ejemplo, la falla Liquiñovsky es convergencia, compresión con strike slip, y tiene una falla oblicua, eso sería una transpresión. O puede ser una transtensión, que es una falla, la divergencia, tensión, ¿cierto? Extensión, con una falla reformante, eso sería una transtensión. O una sin convergencia, extensión, que es una inversión entre divergencia y convergencia, o compresión y tensión, que es como una inversión, ¿ya? Inversión tectónica. Ya, eso es para poner las cosas intermedias. ¿Ya? La falla Liquiñovsky, que la vamos a ver en el curso, es una falla de transpresión producida por la convergencia semioblicua de la placa de Nazca, justo acá en el punto triple, nace en el punto triple y termina en la Araucanía, en Liquiñe, claro. Bueno, en Chile tenemos todos los bordes. Tenemos bordes convergentes, la fosa, bordes divergentes, el centro de expansión, la dorsal de Chile, y falla transformante entre los segmentos de la dorsal de Chile. Ya está sumamente segmentada la dorsal de Chile, y se forman estas fallas transformantes. ¿Qué más? Bueno, ahí está lo que les decía antes, que los bolones divergentes forman una curva de aproximadamente 60 kilómetros de largo o de diámetro, y que es muy similar a la que forma la fosa. Ahora, las fuerzas tectónicas son varias fuerzas, pero hay dos que son las más importantes, que es la fuerza de slat pull y la ridge pull. ¿Qué es lo que es el slat pull?
es la fuerza. ¿Alguien sabe con lo que es el? Bueno, ahí está. Slat pull es la gravedad actuando en las variaciones de densidad dentro de la litósfera. Es decir, debido al peso de la litósfera subductada, esa se comporta como un plomo, un peso, que tira la litósfera que aún no subducta, o que está más arriba, la tira, y eso es el slat pull, ¿ya? Tirar para abajo. ¿Qué es el ridge push? Es la gravedad, o sea, es producto de la gravedad actuando en las variaciones de densidad desde las zonas profundas hacia zonas someras de la litósfera. En realidad es aquí, en el centro de expansión, donde nace la litósfera, aquí diverge, y aquí tenemos la zona más caliente y acá la zona más fría. Entonces, de la zona más caliente a la más fría, se empuja tangencialmente, porque aquí va la celda convectiva, ahí va la celda convectiva, y después se hace tangencial, acá en los bordes. Y ese empuje tangencial es el ridge push, que es empujar que es la dorsal que empuja las placas, ¿ya? La empuja, pum, para la izquierda y para la derecha. Entonces, hay más fuerzas tectónicas, ya las voy a hablar de las otras, pero estas dos son las más importantes porque gracias a esto las placas se desplazan acá, tienen un impulso inicial, y gracias al slat pull las placas se subductan, al fin y al cabo, se tiran y se deforman y se subductan y se mueven. Y se mueve toda la placa. Entonces, una pregunta sería, ¿cuál es más importante de las dos? Y bueno, aquí el dibujo muestra que el slat pull es mayor que el ridge push. Pero, y eso es verdad, salvo que en el centro de expansión es más importante el ridge push. Justo aquí, en la cercanía del centro de expansión, el ridge push está con toda su fortaleza naciendo. Aquí está el contraste de densidad y de temperatura más importante. Entonces aquí es importante el ridge push. Pero una vez que ya la placa ya se hizo ya se empezó a desplazar y es más vieja, o empieza a envejecerse, el slat pull es más fuerte. Es más importante. ¿Ya? No sé si les parece lógico, ¿no? ¿Cuál es el motor que produce el movimiento de las placas tectónicas? ¿Alguna idea? La convección en el manto. Sí. ¿Y qué produce la convección? Los gradientes de temperatura. Los gradientes de temperatura. Y eso es flujo de calor. O sea, en otras palabras, en palabras más simples, es el calor, ¿cierto? O la pérdida de calor, si se quiere. Al tener pérdida de calor, produce gradiente de temperatura, y eso produce convección, porque se calienta una masa, y esa masa se hace menos densa, se mueve, y esa masa produce las celdas convectivas, y ahí nace el ridge push. Después viene el enfriamiento, que lo hace la gravedad. En realidad podemos decir que el motor es el calor y la gravedad, porque el slat pull es gracias a la gravedad. También es un enfriamiento, ¿cierto? Un gradiente de temperatura al revés, un negativo, se enfría y por la gravedad el peso la tira y ahí nace la tectónica de placas. Pero en realidad, claro, el nacimiento ocurre, es un proceso de calentamiento y enfriamiento, y el calor es la fuente energética que mantiene el motor de la tectónica de placas. Y ese motor nace principalmente en el núcleo externo, donde se producen las explosiones nucleares radiogénicas que producen
las altas temperaturas que calientan el manto inferior y este produce la convección. O sea, nace, ¿dónde nace? ¿Cómo ocurre la convección? ¿Dónde nace? Bueno, nace, son las plumas que producen una convección mantélica que nace la mayoría de las veces en la interfaz núcleo externo, que es un fluido, y el manto inferior, debido al calentamiento del manto inferior, como decía, por explosiones nucleares, radiación de tierras raras, de elementos raros, ¿ya? Y gatilla convección y ascenso de magma, porque como es una fuente térmica, produce convección, ascenso de magma astenosférico hasta la superficie de la litósfera, y después viene el proceso de enfriamiento y el slat pulse gatilla y produce el movimiento de las placas. Pero en realidad, claro, es un proceso de enfriamiento, de radiación de calor en el núcleo externo. Ese es el motor de la tectónica de placas. Entonces, tan luego como que se acabe ese motor, esa energía nuclear, en el núcleo externo se va a apagar la Tierra y se va a enfriar y se va a acabar la convección. Las placas se van a parar, ya no va a haber emisiones de gases por magmatismo, se van a morir muchas especies por la falta de los minerales necesarios digamos, para su ecosistema, y también se van a perder los minerales para los bosques, para el mundo vegetal, y como se va a morir el mundo vegetal, se va a morir el mundo de los herbívoros, y si se muere el mundo de los herbívoros, se va a morir el mundo de los carnívoros, y se va a acabar la vida, como en Marte. ¿Ya? Entonces, si se apaga ese motor, que es el núcleo externo, se acaba la vida. Pero se cree que la edad de la Tierra actualmente está en el medio, está justo en la mitad de la vida. Estamos en los 5.000 años, 5.000 millones de años. Quedan otros 5.000 millones de años más o menos. Eso es lo que se estima. Ahora, una vez que la tectónica de placa está activa, se producen tracciones tangenciales entre las placas. O sea, esto a medida que se desplaza, va a haber una especie de roce con la astenósfera, por un lado. Aquí va a haber fricción, ¿cierto? Pero eso produce una serie de fuerzas más, que la vamos a explicar después. Antes de eso, quería contarles ya un poco de la litósfera. Bueno, eso ya lo dijimos. ¿Cuál es la diferencia entre manto, litósfera y astenósfera? Manto es un concepto mecánico, químico. Litósfera también y astenósfera también. No, perdón. Manto es un concepto químico, petrológico, y litósfera y astenósfera es un concepto mecánico o térmico. La litósfera está compuesta por la corteza y el manto superior. ¿Ya? La astenósfera también ocupa un pedazo del manto superior. Y la diferencia entre litósfera y astenósfera es, bueno, la temperatura y su comportamiento reológico. La litósfera es rígida y la astenósfera se comporta como un fluido en tiempo geológico. Ahí se muestra todo el manto, toda esta placa del manto. El manto, este sería el núcleo externo. No, esto sería esto que está acá, que tiene 670, esto debiese ser todo el manto, y el manto se separa en manto superior y manto inferior, en donde el manto superior está
delimitado por la discontinuidad de 670 kilómetros, que es la discontinuidad, no sé si tiene un nombre, pero aquí está el núcleo externo, aquí nacen las plumas, ascienden, y se produce la convección. Ahí está. El manto superior llega hasta los 670 kilómetros, que se le llama discontinuidad DD'. Pero no, pues, este es D, ya, estos con pura, abusan de la D. Aquí falta un D', aquí este es D2', ¿ya? Pero la discontinuidad DD' es los 670 kilómetros, ¿cuál es la diferencia entre el manto superior y el manto inferior? Es un tema mineralógico, ya que se produce un cambio de fase. Un cambio de fase y debido al cambio de presión y temperatura. Y está dado por esa discontinuidad de D'. Y acá hay un proceso de ecloglitización, ya que es un proceso de cambio de fase. Y entonces el manto, que es un concepto químico, se separa en manto superior y manto inferior. ¿Ya? Y además del cambio de fase, también tiene una diferencia en la viscosidad. Las viscosidades son distintas acá. Creo que acá es más baja que acá arriba, ¿ya? La viscosidad. Entonces, el manto forma parte de la litosfera, astenósfera, ¿cierto? Esfera débil de baja velocidad, y la mesósfera. O sea, la parte del manto inferior es la mesósfera, y la parte del manto superior incluye la litosfera y la astenósfera. Y se encuentra entre el núcleo externo y corteza. El manto inferior y superior está dividido por una zona de profundidad o una discontinuidad a los 670 kilómetros, que se llama discontinuidad DD'. El manto inferior también es conocido como mesósfera, y a pesar de su resistencia, la roca está muy caliente y son capaces de fluir en una manera muy gradual. El manto superior incluye la litosfera y la astenósfera. Bueno, en la astenósfera también se fluye en la roca, pero en tiempo geológico. ¿Ya? ¿Qué más? Claro, a la discontinuidad DD' ocurren cambios de densidad, velocidad sísmica y viscosidad, y el manto inferior tiene una mayor viscosidad, debido a que las grandes presiones a esta profundidad atenúan el efecto de la temperatura. A la discontinuidad DD' ocurre el cambio de fase, de spinel a baja presión a una más dura, rígida, perovskita. Claro, pasamos de spinel a perovskita a condiciones de mayor presión y permanencia estable hasta la base del manto inferior. Así, la perovskita es el mineral más abundante en la Tierra porque está dentro de todo el manto inferior o de toda la mesósfera. ¿Ya? Creo que eso es parte de los que forman los diamantes, ¿ya? Pero no soy para nada experto en geoquímica. Y claro, es un cambio de fase del spinel a la perovskita, del manto inferior, del manto superior al manto inferior. Y no, y el proceso de ecloglitización ocurre mucho más arriba, ocurre como a los 100 y tantos kilómetros. Este otro proceso, otro cambio de fase. Ya. Eso es un poco de cultura general. Puntos calientes. Los puntos calientes son plumas también, como las celdas convectivas, pero la diferencia es que son plumas estacionarias. No llegan acá y como acá, por ejemplo, llegan acá y producen un centro de expansión y se difulcan, produciendo un esfuerzo hacia la izquierda y hacia la derecha, es decir, una divergencia, que produce el movimiento de las placas, sino que es estático en la vertical, solamente en la vertical,
y es permanente aquí formando un punto caliente, y esto forma una dorsal o un hotspot track, porque la placa si se mueve va a generar una hilera de volcanes, como está acá, como una islas volcánicas aquí, islas oceánicas, o un plató. También puede formar un plató. Eso ocurre cuando hay poco magma que asciende hasta la superficie, sino que es todo más intrusivo y se queda por debajo y hincha la litósfera y se forma un plató. O cuando emerge más extrusivo, ahí se forman los arcos de isla. O sea, las islas oceánicas o hotspot track, como Juan Fernández, como Nazca, Hawái, etc. Ya, entonces esa es una diferencia con una pluma de hotspot versus una pluma de centro de expansión, son distintas. Bueno, ¿qué ocurre cuando la litosfera oceánica entorna un punto caliente? Claro, aquí está el punto caliente, la litosfera se mueve y se forma un arco de isla como el Juan Fernández, como la dorsal de, bueno, el punto caliente de la dorsal de Nazca está acá en el centro de expansión de Pacífico. Entonces se movió acá. Esta parte se llama dorsal de Isla Pascua. Y después cambia acá, cuando cambia de rumbo, la dirección de Nazca. Acá hay un cambio de rumbo, ahí está. Se llama dorsal de Nazca. Entonces acá hay un cambio de nombre, porque hay un cambio de historia tectónica. Aquí se llama dorsal de Isla Pascua y después se llama dorsal de Nazca. Y acá tenemos dorsal de Juan Fernández y el cambio de rumbo ocurre por acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿Sí? cuando señala que el cambio de rumbo en el caso de Juan Fernández sucede como mucho más al interior, eso es porque, no sé, se ha visto de alguna forma con tomografía o algo así, que esté como allá. Sí, se ha visto en eventos que sigue la alineación de Juan Fernández, se han visto cambios o sea, se ve una línea de sismos y se produce el cambio para acá. Esa es una evidencia. La otra es que por los modelos cinemáticos. O sea, los modelos cinemáticos, como esta es la misma placa, ¿ya? Y obviamente la placa es coherente y tiene la misma cinemática en todas partes, este cambio de rumbo ocurre, claro, lo que pasa es que aquí tengo el punto caliente, ahí está el punto caliente, acá está el punto caliente. Y están fijos los puntos calientes, y se mueve la pura placa. Entonces, claro, la placa se mueve, o sea, ustedes dejan ahí el cursor y mueven la placa, y se va a formar la dorsal y cambia el rumbo. Y eso ocurre también acá, pero ya subductó el Juan Fernández, por eso está por acá. Es una cosa geométrica. Si este punto caliente estuviera mucho más acá, a lo mejor veríamos el cambio de rumbo más acá, más a la izquierda, ¿cierto? Pero como está a la derecha el punto caliente, aquí nace el punto caliente Juan Fernández, aparece por acá, bajo bajo Sudamérica. Pero hay evidencia sismológica, los eventos, hay evidencia, bueno, los modelos cinemáticos o modelos geodinámicos que predicen el pasado de la configuración de las placas. Y también hay evidencia magnética que muestran simons basálticos, bueno, más que nada aquí cerca más al oeste, que muestran siguiendo la traza de la dorsal oceánica, pero después acá, al parecer hay evidencia magnética. Puede ser la más débil. Pero sí, hay evidencia sismológica. Ya, pues. Profe, a mí me quedó otra duda durante la clase. ¿Sí? No entendí muy bien por qué el slab pool era mayor que
Rich, Ah, es no sé cómo era el nombre. Rich Puch. Porque el slot pool es más que nada por una cosa de área de cobertura. El Rich Puch es importante cerca del centro de expansión, porque aquí hay un cambio de gradiente de temperatura y aquí empuja. Pero después ese empuje se va perdiendo con la distancia, ¿ya? Porque la placa se va envejeciendo, se está haciendo más fría y subducta. Entonces todo lo que ya ha subductado en la historia geológica, eso acrecienta el slot pool, ¿cierto? Porque mientras más placas subductadas, tengo más material pesado que es un peso. Y ese material pesado tira toda la placa. Entonces, tira hacia arriba, se transmite como una cuerda, ¿cierto? Se transmite. Y mientras más subductado esto, más va a ser el grande el slot pool, ¿cierto? En cambio, el Rich Push es al principio nomás, su relevancia, es al principio. Aquí nace, aquí empuja, pero ese empuje es por el gradiente de temperatura. Entonces, aquí como la placa después se empieza a enfriar, ese gradiente de temperatura se empieza a perder. Entonces el Rich Push se hace más débil, lejos del centro de expansión. Cerca del centro de expansión es importante. Lejos del centro de expansión da lo mismo, porque se empieza a enfriar la placa y ya empieza a ser más importante el slot pool. Más encima este es un ejemplo en que la dorsal está súper cerca de la fosa. Generalmente los centros de expansión no están tan cerca de la fosa, y ahí con mayor razón el slot pool va a ser más importante. ¿Se entiende, no? Sí, eso es como el área donde tiene efecto, entonces. Claro, es mucho más grande Es, el área de afectación, como le dicen en la NEMI. El slot pool es más grande, mucho más grande. profe, y por ejemplo las partes de flat slab, ¿qué pasa con el slab pool? Como donde hay como una Ahí se debilita. horizontalización de la... El slot pool, sí. Mm, El flat slab ocurre a los 100 kilómetros. Entonces igual es flat pool hasta por acá, hasta cierta distancia. Después hace flat slab. Ahí se debilita el slot pool, es cierto. Pero después vuelven a hacer el slot pool, ¿cierto? O sea, hay una especie como así, asá y asá. Y claro, es verdad, aquí se debilita el slot pool. Ocurre subducción horizontal y después vuelven a hacer la subducción. Y aquí se reactiva nuevamente el slot pool. O sea, hace eso, ¿cierto? Así, después asá y después asá. En la parte flat slab es una parte muy de una reducción del slot pool. Y después vuelven a hacer el slot pool. Como que se retrasa la subducción. Se produce un cambio, un desfase espacial. No se entiende muy bien qué pasa después del flat slab, el proceso, ¿ya? Pero sí está claro que, claro, se produce un debilitamiento del slot pool. Y si se produce un debilitamiento del slot pool, eso va a traer consecuencia también a la deformación de la placa antes de subductarse, que va a haber menos tensión o menos slot pool. Porque al final el slot pool es el que produce la tensión, los esfuerzos tensionales. Y se transmite acá y se producen fallas normales por la tensión. Y si hay flat slab, se va a debilitar eso, se va a atenuar bastante. Sí, una pregunta es qué pasa después del flat slab, sí, con el slab pool. Una pregunta abierta. Pero sí, en concreto, ¿qué pasa en el flat slab mismo? Se debilita el slab pool. O sea, chica. claro que me lo imagino como, no sé, quizá un ejemplo muy burdo, pero como este escalón es como, no sé, me imagino como arrastrando una alfombra, y como que hubiese un plano, y como que alfombra que estoy empujando, pero quizás como extraño de ejemplo.
Claro, como que No sé si se entiende, se tira menos. como que se quedaría ahí como... Es que claro, primero hay que entender un poco cómo se produce el flat slab. El flat slab, es cierto, se evita el slab pull, pero en realidad lo que gatilla el flat slab, bueno, es una pregunta que la puedo dejar abierta, se produce por la astenósfera, o sea, se produce por dos razones. Una porque la densidad no es tan alta, por lo tanto va a ser más flotante y hay una especie de flotabilidad. Esa es una componente, no la más importante, la más importante son los fluidos viscosos, que aquí hay una succión y hay unos esfuerzos que hacen que esto se levante. En la astenósfera hay una succión, en la astenospheric wedge, o en la cuña astenosférica, hay fluidos que succionan la placa y la levantan. Entonces, si esto lleva un peso, ese peso se va a reducir porque va a haber una fuerza externa, que son la succión, que la van a levantar. Pero esto de alguna forma va a seguir su curso, pero más débil. Más débil, más débil. Porque está afectada aquí por una especie de una aspiradora, una aspiradora en reversa, que la succionan. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos Flat Slab. Alguien va a presentar algo de Flat Slab, así que ahí podemos ver también. Ya, pues entonces, para no pasarme tanto de la hora, voy a dejar esta clase hasta acá. Vimos harta materia. Todavía falta por ver un poco más de las fuerzas tectónicas, que hay más, el rollback, de lamination, varias cosas más. Y después empezaría a ver la orografía oceánica, pero en detalle, la geomorfología en detalle. Así que cualquier cosa, si tienen más preguntas, me la pueden preguntar el lunes. Y les cuento que ya ya seleccioné los papers, así que el Camilo va a hacer una lista con las fechas de los papers para que después las puedan elegir, pero todavía estamos trabajando en hacer la lista. Ya elegí los papers, ahora hay que organizar las fechas. Así que bueno, lo dejo hasta acá, nos vemos el lunes. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. que estén bien.